de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social, en este jueves 22 de mayo de 2014. Ahora con la gratísima presencia de Lorena Grado Zamudio. Bienvenida, Lorena. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que haya mucha participación de ustedes en el chat, dado el tema que hoy nos trae aquí a la mesa Lorena Grados. En la ocasión anterior, con la presencia de Nayeli Santiago Díaz, también de CIL, Colegio Internacional de Líderes, pusimos en marcha una sección denominada Líderes en Potencia. Y en cada programa de Líderes en Potencia, con un tema diferente. El día de hoy, Lorena nos ha preparado un tema denominado Herramientas de liderazgo comunicación como una mancuerna. Pero antes de entrar en materia con ella, yo quisiera abordar algunas cosas. Lorena es licenciada en Relaciones Internacionales y además, dentro de lo que es esta fundación Colegio Internacional de Líderes, ella está como responsable de una división. ¿Podrías hablar un poquito de tu formación profesional, por un lado, y luego de esta división de actividades, de grandes temas dentro de CIL? Claro que sí, Jesús. Yo no traigo camiseta, pero aquí tengo una taza que dice claro. Yo soy CIL. Sí, eso es para empezar. Eso. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, nuevamente por la invitación. Yo soy graduada en Relaciones Internacionales, como ya bien lo mencionaste, y pues empecé mi carrera profesional en varias empresas en el área de logística y después empecé a desarrollarme en el área de proyectos internacionales. Por mi carrera y desde mucho antes siempre me han gustado los idiomas, siempre me ha gustado el estar en contacto no solo con personas de diferentes países, sino también para aprender la cultura y poder hacer un intercambio de ideas, y que eso pues obviamente nos abre muchísimo la visión en cuanto a crear opiniones mucho más diversas, en cuanto a abrirnos también diferentes campos en el ámbito personal, en el ámbito laboral, y pues obviamente que al estar dentro de mi carrera trabajando en esas áreas, en algún momento algunas amistades pues me pedían de que si les ayudaba a estudiar para el examen de inglés, si les podía hacer la traducción al portugués. De hecho, estuve viviendo en Brasil algunos años, y pues también ahí me estuve dando cuenta que en la enseñanza de idiomas, así como en muchas materias aquí en nuestro país, existe una enorme laguna de que cuando como estudiantes no nos explica bien el profesor y nos exige y nos obligan, empezamos a agarrarle cierta tirria, en este caso a los idiomas. Sí, hay una frase tuya que me gusta mucho. Lo que comunico se entiende. Exacto. Me dejaste impactado con esa frase, con ese concepto. Lo que comunico se entiende. Una pregunta que sería muy saludable que la hiciéramos para uno mismo siempre. Siempre. Lo que comunico se entiende. Y precisamente empecé yo entonces a dar clases primero de inglés, después de portugués, de español para extranjeros, y también al dar las clases de español para extranjeros me di cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro idioma. Claro. Y precisamente la belleza del idioma español. Y precisamente cómo no sabemos usarlo de manera correcta. Y no solamente para aprender un idioma, sino que es de lo que vamos a hablar esta noche. Cuando no sabemos comunicarnos, ¿cuál es el impacto positivo o negativo que puede tener
Claro. Y mucho más cuando nosotros somos líderes de un grupo. Claro. Y como líderes me refiero no solamente al director, al gerente de la empresa, sino líderes en nuestro grupo de amigos, líderes en nuestras familias, líderes en nuestra comunidad. Sí. Y precisamente... Líderes en Internet. Líderes en Internet, claro. Que ahora precisamente con las redes sociales, esta parte de la comunicación, digo, ya lo hemos visto, tenemos muchísimos ejemplos de celebridades, de políticos, de personas cercanas que al no saber transmitir un mensaje correctamente, al no saber comunicar de manera correcta, todo el problema, el dilema o el impacto positivo que eso nos puede dar. Quiero comentarte lo siguiente. Hemos estado desarrollando algunas ideas que han sido tónica del programa respecto del lenguaje. Nosotros creemos que hay que fomentar la lectura, pero no únicamente la lectura, la escritura. Muchísimo. Y dejo abierto este tema porque yo espero que en la parte editorial haya quienes se interesen de poder participar con nosotros a través de los escritores que ustedes tienen dentro de su banco de datos de quienes escriben y ustedes les publican. Y la otra parte muy importante, aparte de la lectura que ya mencioné, es la escritura. Tenemos una riqueza en el español impresionante. Lamentablemente, debemos también de reconocer que algo nos ha estado pasando y el idioma se ha deteriorado mucho, mucho. Lo vemos en las escuelas, vamos. El lenguaje de los chicos y las chicas. A mí me impresiona cómo hablan ahora los niños o los jóvenes, los adolescentes. Pero bueno, cada quien decide por sí mismo qué es lo que quiere. Aquí la ventaja que tenemos. Sí. Yo soy Sil. Claro. No tengo camiseta, que además es un diseño que me gusta mucho. Sí. Dice... ¿de qué lado que dice? Este ¿Diplomado? Es del centro del diplomado, de la división de diplomado. Eso es. Líder en desarrollo. Líder en desarrollo. Muy exactamente. Bien. Precisamente. Y luego este es nuestro logo, sí, con el nombre de nuestra Colegio escuela. Internacional de Líderes y las siglas SIL. Exactamente. Y los colores. Claro, nuestros colores, el magenta y el azul. Sí. Y todo esto, ¿a qué te llevó? ¿A qué te llevó hasta que, vamos, ahora te estás consolidando con toda esa experiencia en SIL, en el Colegio Internacional de Líderes? Pues precisamente a poder ya no de forma limitante de trabajar en una escuela de idiomas, porque también es algo que me di cuenta de que las escuelas de idiomas por lo general únicamente se limitan a enseñar la gramática. ¿Qué pasa? Que nos empezamos a frustrar porque la pronunciación no nos sale, porque esta estructura no hace coherencia con nuestro español, y entonces no aprendemos el idioma y empieza una frustración tras otra. Un ejemplo, el inglés. ¿Cuántos de nosotros no hemos estudiado más de 2 veces en inglés en diferentes escuelas y seguimos igual en el good morning? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros como profesores, además de enseñarles la gramática, además de enseñarles el vocabulario y una pronunciación, les empezamos a hablar un poco sobre la cultura de esos países que comparten ese idioma, a través de actividades como música, a través de la lectura, y que empiecen a conocer también la riqueza literaria que tenemos en cada uno de los idiomas, que empiecen a conocer incluso no nada más palabras nuevas, sino conceptos nuevos. El hecho de que en un país exista un animal que es exclusivo de ese país y que aquí en México no lo tenemos, aprendernos el nombre de ese animalito ya nos amplía nuestro vocabulario. Claro. Y aparte, ya sabemos en qué país vive, en qué región, cómo vive, y nuestra visión cultural se hace mucho más grande, se amplía. Esto me llevó a que precisamente en una amistad que ya teníamos de algunos años, Nayeli y yo, volvimos a coincidir en nuestros caminos. Qué bien. Y ese concepto de empezar a crear y a hacer crecer a nuestros líderes, a nuestros alumnos,
precisamente nos llevó a que entonces ahora también se formara esta división del Centro de Idiomas en el CIL. Muy bien. ¿Cuántas divisiones manejan ustedes en el centro? Tenemos la división de apoyo académico, que es la que Nayeli, con la que empezó en Sí, CIL. es cierto, sí. Y tenemos ahorita ya funcionando la parte del Centro de Idiomas, y esperamos también que en un par de meses ya empecemos con la división de posgrados. Excelente. Todos ellos, estas 3 divisiones, muy enfocadas, con un enfoque muy humanista, que es precisamente eso. Sí. Que el profesor, además de ser un profesor, sea un líder en su grupo, formando nuevos líderes. Claro, muy bien. En caso de Nayeli, cuando yo estuve por aquí hace 15 días, hablamos del grave problema que hay en muchos jóvenes de interrumpir estudios o tener problemas con sus materias o no pasar materias. Sí. Y esto es frustrante. Y es un número altísimo, desafortunadamente. Un número muy alto, sí. Y además la deserción que hay. Lo platicábamos, es impresionante que del 100% de alumnos que se inscriben en preparatoria, el 50% deserta. Y qué las estadísticas nos indican más que ya es más de ese porcentaje, y que desafortunadamente, conforme están pasando los años, de 5 años a la fecha, ha ido incrementando ese porcentaje muy rápido y en grandes cantidades. Sí, sí. Esa parte la abordamos con Nayeli. Así es. Ahora contigo estamos abordando el tema de los idiomas. Quiero que volvamos otra vez a hablar de 2 cosas, que es el tema del día de hoy. Liderazgo y comunicación. Sí. ¿Qué nos puedes hablar en ambos sentidos respecto del liderazgo y, sobre todo, que quienes son o aspiran o se están desarrollando como líderes tengan un soporte tan importante como es la comunicación? Así es. No cualquier comunicación. No cualquier comunicación. No. Eso hace diferencia. Muchísimo. Sí. Y ahí es donde nos diferenciamos, precisamente, si somos líderes o si no estamos funcionando como líderes. Y precisamente la comunicación, que es una de las herramientas que vamos a estar hablando en los programas posteriores. Sí. Esta de la comunicación la pusimos ahorita en primer lugar. Ya hablamos sobre lo que es liderazgo, hablamos que un líder debe tener un propósito. Sí. Vamos ahora entonces... Propósito de vida. Exacto. Aquí fue el que tema estuvo esta Monse, precisamente. Sí. Pues ya una vez que sabemos lo que es liderazgo y que podemos identificar cuál es nuestro propósito de vida, entonces ahora vamos a empezar a trabajar esas herramientas. Y la primera de estas es la comunicación. Sí. ¿De qué manera? Así como existe un propósito de vida, también debemos de tener el propósito que queremos comunicar. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Existe un dicho que lo aplico mucho, que es: no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Qué pasa? Muchas veces, y hablabas hace un momento de la redacción, sí. Cuando hablamos, nosotros de repente utilizamos como 50 palabras. ¿Y qué pasa? ¿Mi interlocutor me entendió? ¿Utilicé las palabras correctas? Sí. ¿Es un vocabulario que él entiende? Porque también muchas veces en la comunicación caemos en el gravísimo error del se supone obvio que no sabías. Ay, Jesús, pero si era obvio para mí. Exacto, pero no para mí, ¿verdad? Pero no para ti. No entendí lo que me dijiste. Exactamente. ¿Qué es una comunicación efectiva? Una comunicación efectiva es precisamente cuando yo como líder me confirmo que mis seguidores están entendiendo justo lo que yo quiero comunicar y lo que quiero que comprendan. ¿Cómo? A través de ser una comunicación objetiva, ahora sí que, como decimos, sin echar tanto rollo. Es cierto, sí, no, nada de chorros, ¿verdad? Exacto, con palabras que sean fáciles de comprender. Sí. No es lo mismo yo, profesora de idiomas, hablando de tecnicismos,
o yo, director de una empresa, hablando de términos financieros a mis empleados para que puedan aumentar sus ventas, o no es lo mismo yo comunicarles a mis vecinos sobre lo que fui a hablar a la delegación de acuerdo al artículo tal, que de una manera muy sencilla, muy clara y muy objetiva. Y además, otra parte de la comunicación no es nada más lo que yo digo, sino también el saber escuchar. Mira, el concepto de emitir un mensaje, pero también esperar la respuesta. Exactamente. Y escuchar es así, y atender, claro. Es así como va fluyendo nuestra comunicación. Sí. Yo te digo y te escucho. Y después te respondo. Y esta es así como va a ir fluyendo nuestra comunicación. Un buen líder, además de saber transmitir de manera correcta y positiva su mensaje, también sabe escuchar. Mira, lo vemos en reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo que pueden tener duraciones de 2 o 3 horas y a las 3 horas dices, oye, espérame, ¿qué hemos logrado con todo esto? Exactamente. Y tiene que ver mucho con lo que tú dices. ¿Qué ideas estamos transmitiendo? ¿Qué tiempo le estamos dando a esa idea? Para también darle la oportunidad a que otro intervenga, tu interlocutor tan solo. Claro. Y si somos varios, más grave se vuelve la situación. Porque algunos dirán, bueno, a mí, ¿por qué no me dejan hablar? Bueno, pues hay que levantar la mano también, ¿verdad? Hay que levantar la mano y escuchar a todos, es exactamente. Verdad. Sí. Es parte de, porque también el saber escuchar nos va a dar, como líderes, una retroalimentación. El hecho de que seamos líderes no significa que vamos a tener la razón en todo. Claro. Al contrario, un líder, también parte de su formación, es saber escuchar y saber retroalimentarse a través de los demás, de los comentarios que muchas veces nosotros lo tomamos personal, es que ya me equivoqué, es que me está criticando. No, simplemente si alguien nos está retroalimentando es una idea para mejorar lo que nosotros, ese concepto, ese objetivo, ese propósito que queremos trabajar y comunicar, simplemente se mejora. Voy a poner un ejemplo. Claro que sí. Porque los métodos de comunicarse pueden ser muchos. Sí. Voy a aprovechar este. Ayer en la noche abrí un correo que me envió Víctor Gómez, un amigo de hace muchos años. Y el video es un video de YouTube interpretando André Rieu, no sé si cómo se pronuncia este músico holandés, director, violinista. No lo André Rieu. En un homenaje a Frank Sinatra. En el New Music Hall en Nueva York, Radio Hall Music, creo que se llama ese gran teatro. Y primero la melodía de Frank Sinatra, que fue compuesta por, a mi manera, Polanca, claro. 1962. Fue al principio de la década de los 60. Sí. Y entonces, en un homenaje a Frank Sinatra, este hombre, este holandés, que además es simpaticísimo, él ha estado aquí en México, y habla de un niño, lógicamente Frank Sinatra, en un homenaje para él, y empieza a tocar a mi manera, lógicamente con una orquesta y unos coros impresionantes. ¿A qué voy? A que ese mensaje de él y su orquesta al público, uno veía las expresiones de las personas escuchando. Se enchinaba la piel. No, Sí. impresionante. Y entonces, si todos lográramos impactar a nuestro interlocutor con las ideas, con lo que uno dice, y además, como tú lo has mencionado, recibir retroinformación que también te enseñe. Claro. Pero para eso hay que tener oídos. Hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. Y mira, ¿cuánto necesitamos de esto? Porque yo creo que muchos de los problemas que vivimos socialmente, muchas veces entre autoridades y ciudadanos, es porque alguien no escucha. Exactamente. Alguien no escucha.
Hablando de esto, hablando de los derechos que tenemos como mexicanos, pues hay un derecho de petición, artículo 8 de la Constitución, donde se especifica que es importante que las cosas se hagan de manera respetuosa. Sí. Vamos, uno puede decir muchas cosas, pero la Constitución te dice, hágalo con respeto. Sí. Pida, pero hágalo con respeto. Y si vas a hacer un planteamiento por escrito, también cuidar tu redacción. Muchísimo. ¿Qué estás diciendo ahí? Sí. ¿Sí? Como vecino, ¿qué le estás diciendo a la autoridad? A ver, Alejandro Fernández, delegado en Cuauhtémoc, ¿qué le decimos de determinada colonia? Porque hay problemas, ahora que tenemos lluvias, problemas de coladeras tapadas. Exacto. Y entonces hace falta desasolve. Hay que pedir. Pero yo creo que también en el pedir está el dar. Exactamente, y es la forma también. Y con el ejemplo que acabas de mencionar, Jesús, de este músico, de cómo hacía sentir a la gente con su música, creo que también algo que estamos perdiendo en nuestra comunicación, y más ahora a través de las redes sociales, es el saber comunicar y también mensajes positivos. El hecho de que nosotros comuniquemos utilizando palabras que no sean hirientes, el hecho de que en lugar de criticar, mejor retroalimento y propongo. Claro. Y sobre todo, en lugar de quejarme, entonces mejor hago resaltar precisamente las cosas buenas de mi entorno, de mi trabajo, de la otra persona. Sí. Entonces, ¿qué estamos también haciendo con nuestra comunicación? En primero, estamos eliminando barreras. Porque cuando nosotros vamos a retroalimentar a una persona, normalmente utilizamos palabras negativas. No lo hiciste bien, te equivocaste, ¿cuántas veces te he repetido? ¿Qué hacemos? Dos cosas. Hacer que la persona se sienta mal, y que a la siguiente vez que nosotros le vayamos a dar retroalimentación ya va a estar a la defensiva. Claro. ¿Qué pasa si en lugar de eso decimos, lo hiciste muy bien, pero puedes hacerlo mejor? Es diferente, fíjate. No, bueno, claro. Lo hice bien, ahora lo voy a hacer mejor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, si te das cuenta, comunicando lo mismo, pero de maneras diferentes. Eso nos va a llevar a quitar barreras y que precisamente nuestro entorno también sea mucho más positivo. Que nuestro ambiente de trabajo, que después los demás también van a querer comunicar de la misma manera, haciéndolo con palabras positivas que nos animen, en lugar de que nos desanimen. Y entonces también esto crea que todos vamos a estar mucho más abiertos a recibir retroalimentación, porque ya no vamos a recibir crítica, vamos a recibir retroalimentación. Aquí estamos hablando de líderes. Exactamente. O sea, todos podemos ser líderes. Todos podemos ser líderes, todos. Me hiciste recordar a dos personas, varias personas, pero una de ellas en secundaria, licenciado Acosta, era mi maestra de literatura, pero era un hombre con una voz muy agradable, una voz... profesor de literatura, que cuando leía... Sí, era una delicia escuchar al maestro Acosta. Y además fue quien me dio mi primera lección de oratoria. Porque entró a la secundaria por cooperación Pedro Antonio de los Santos en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y yo no me explico, nunca supe por qué, siendo yo un alumno de primer año de secundaria, me eligieron para el discurso oficial del 13 de septiembre de 1959 en el homenaje en Palacio Municipal a los niños héroes. Yo recuerdo que dije, ¿y ahora qué hago? Y fui con el maestro Acosta. Dije, oiga maestro, pues me toca. Dice, sí, haz tu discurso. Fíjate, no me dijo, te voy a hacer el discurso. No, o léelo. No. Haz tu discurso. Me dio un campanazo porque... Y en secundaria. Dije, ay, ¿qué tengo de información? Pues lo poquito que había, ¿no? Sí. El libro de texto. Las biografías, ¿no? Las monografías en la papelería. Sí. Ese era el material. Exacto. Además, Valles en aquel entonces era una población de 25,000 habitantes.
Primera lección, haz tu discurso. Segundo, apréndelo de memoria. Así. Pero lecciones que nunca en mi vida se me han olvidado. Tercera lección, practica frente al espejo. Sí. Retroalimentación. Sí. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Yo mismo me entiendo o no? Exacto. Dice, y cuarto, cuando sea el día del discurso, llega, te paras frente al micrófono, respiras profundamente, echas una mirada de derecha a izquierda como diciendo, ahí les voy. Ahí les voy. Exactamente, ahí les voy. Y empecé. Y gracias a Dios, y a los consejos y a las lecciones de mi maestro Acosta, me fue muy bien. Y creo que me fue bien porque termino y Gloria, una maestra, me dice, muy bien, Jesús. Lo que tú dices, qué importante es que alguien te diga cómo percibió el mensaje. Exacto. Tú lo dijiste. Sí. A lo mejor ella, si en aquel entonces hubiera dicho, lo puedes hacer mejor, también hubiera sido otro reto. Exacto, otro reto. Otro reto. Y acabas también de mencionar algo importante, Jesús. Y ahora sí que no en balde el buen consejo de tu maestro. Léelo varias veces frente al espejo. Sí. ¿Qué pasa? También muchas veces, cuando nosotros queremos comunicar algo, y más como líderes, no nos la creemos. ¿Qué pasa? Podré usar las palabras correctas, podré ser objetivo en mi mensaje, pero si yo no me la creo, ¿cómo quiero que me la crean los demás? Claro. Mira. Entonces, ese es un agregado muy importante. Claro. Y aquí, implica también nuestro lenguaje corporal, el hablar con una sonrisa, o el hecho de que yo me porte muy seria y te esté diciendo esto, ya hasta tu semblante te cambió. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo te prefiero sonriente. Bueno, y precisamente... Porque además, tú en lo personal, tú eres una mujer sonriente. Sí. Te gusta más sonreír que estar así adusta. Sí, solo cuando me concentro, que aquí ya tengo mi arruga de las concentraciones. Pero precisamente... Son circunstancias, pero estamos hablando de la actitud. Lo exacto, que tú dices. La actitud, y también se nota, aunque nosotros parece ser que no lo veamos, pero cuando estamos ante los demás, si nosotros no nos la creemos, los demás tampoco. Y podremos estar utilizando frases y palabras de motivación, y podremos estar hablando en voz alta, pero si no nos la creemos, ¿qué pasa? También eso se transmite y es parte de esa comunicación. Claro. Oye, qué papel de tanta responsabilidad para ustedes que son formadores de líderes. Exactamente. Y ahí es donde precisamente nosotros, y cada líder en su ámbito, ya lo hablamos, en su familia, en su comunidad, en su trabajo, qué mejor forma también de ir transmitiendo ese liderazgo a través de nuestras experiencias. Y precisamente cuando nosotros platicamos sobre nuestras experiencias, qué es lo que nos ha hecho cambiar de rumbo, o precisamente es lo que nos da esa retroalimentación de vida, es algo que como ya nos sucedió, que ya nos las creímos, entonces es la mejor manera de nosotros poder estar transmitiendo también esos conocimientos, esos consejos a nuestros líderes en desarrollo. Muy bien. Mira, volviendo a la importancia de los idiomas. Sí. Hay idiomas que mundialmente tienen un papel muy destacado. En la parte comercial lo sabemos, el idioma exactamente universal de los negocios es el inglés. Exactamente. Vas a cualquier lado y el hecho de que sepas hablar inglés va a hacer que encuentres otras personas que hablan inglés. Sí. Y sobre todo tratando de negocios. Claro. Si hablas de la diplomacia, si hablas de los documentos importantes del mundo, ¿qué idioma? El francés. El francés. Claro, el francés. Sí. El francés, por lo que yo le he escuchado a personas que lo conocen, el idioma, me dicen, es que las palabras en francés no dejan lugar a dudas de su significado. Exacto. Son muy precisas. Sí. Las palabras en francés. Así es. Y precisamente, Jesús, ahora que ya tocas más a fondo este tema de los idiomas, efectivamente
el inglés, sin lugar a duda, es el idioma para los negocios. Sin embargo, también como experiencia, el hecho de que nosotros aprendamos un tercer idioma nos abre todavía muchas más puertas. Claro. Y te voy a platicar precisamente una experiencia. Yo estuve viviendo un tiempo en Brasil, primero de intercambio y después por estudios. ¿Te quedaste? Me quedé más del tiempo requerido en el intercambio. ¿Cómo lograste quedarte? ¿Tuviste que pedir permiso al gobierno brasileño? Tuve que pedir un permiso. ¿Una visa para...? Exacto. ¿Visa o permiso? ¿Qué es lo que se otorga? Era una visa. Yo me fui primero como estudiante a través de un organismo en el que al irme a través de este organismo pues me facilitó mucho este trámite. ¿Eso? ¿Cuál fue tu...? El Rotary Club. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, qué bien, qué experiencia tan interesante. Sí, de las mejores en mi vida. Yo creo que lo que ha hecho, no sé si lo sigue haciendo Rotary Club, pero estos intercambios, estas becas a estudiantes destacados, es un estímulo bien importante. No, bueno, y creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ah, mira, te felicito. Muchas gracias. Porque te lo ganaste, ese premio te lo ganaste con tu estudio. Sí. Buen estudiante. Saliendo de la prepa fui de los mejores promedios. ¿Dónde estudiaste la prepa? En el Colegio Indoamericano. ¿Colegio? Colegio Indoamericano está ahí en Pirules, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ah, vaya. Así es. Y precisamente uno siempre estudié afortunadamente y gracias a mis papás en colegios bilingües. Sí. Y me fui con la idea de que bueno, ya con el inglés puedo ir a cualquier lugar. Y no, bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Voy llegando a Brasil y Brasil es un país muy particular porque es dentro de nuestra región de América Latina. Sí. Como país, ahora sí que sin contar a las islas como son Haití, como es Puerto Rico, que hablan incluso inglés, en el caso de Haití francés. Como continente, Brasil es el único país que no habla español. En Brasil hablan portugués. Sí. Y por otro lado, es un país que está muy lejos de Estados Unidos. No le llega tanto la influencia como a nosotros. Nosotros, precisamente, ya es una necesidad como profesionistas hablar inglés, porque además nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Y bueno, al llegar yo a Brasil, pues me encuentro con que nadie habla inglés. ¿Ni español? Español, un poquito, me entendían, pero yo no les entendía nada. Y yo me fui con la idea de que, portugués, les voy a entender, en una semana ya voy a estar hablando portugués. Gravísimo error. Caí en el error de obvio. ¿No? Llegas y vas a aprender por osmosis. ¿Te acuerdas si vas a levantarte? Si yo entendía a los jugadores brasileños que estaban aquí en México, les entendía en sus entrevistas, pero nadie me había dicho que hablaban portuñol. Entonces, bueno, llego a Brasil y me encuentro con esa enorme barrera que es el idioma. Sí. Llegué a una ciudad pequeña, Jaú, en el interior de Sao Paulo. Sao Paulo es hacia el poniente. Sureste. Hacia el sureste. Sureste de Brasil. Hacia el sureste. Exacto. Y llego a una ciudad pequeña del interior. Entonces, pues bueno, en la ciudad todo el mundo me conocía porque había llegado una mexicana. Una mexicana y pasaba en la calle y todo el mundo me saludaba. Cuando yo dejé de ser la novedad, sí. Y cuando yo ya tenía esa necesidad de comunicarme para... Eso fue hace 20 años, todavía no había tanto el internet. Yo tenía que ir al correo a dejarle las cartitas a mis papás y a mis amigos. Sí. Y de repente un día me perdí y todo el mundo me conocía y me saludaban y yo no entendía qué me decían. Pero yo no sabía cómo preguntar para irme a mi casa, claro, con la familia con la que me hospedé. Ahí me di cuenta de que precisamente cuando no hablamos un idioma y estamos en otro país donde no necesariamente hablen inglés, es una enorme barrera. Claro. ¿Qué hice? Entonces empecé a estudiar portugués. ¿Cómo? Viendo más televisión, escuchando el radio, aprendiendo, preguntando. Ahí se me quitó la pena de preguntar. Yeah.
se me quitó la pena de ¿Y cómo preguntar. hiciste ese día para regresar a tu casa? Ay, no sé, alguien me vio, porque aparte... Te vi angustiada. Sí, tuve la fortuna de caer con una familia que en ese entonces, yo les digo papá y mamá porque los sigo viendo como mi familia. Muy bien. Que mi papá estaba en una campaña política para precisamente ser gobernador de esta ciudad. Entonces me ubicaban muy bien por ser extranjera y por estar viviendo con esta familia. Sí. Alguien me vio, yo no sé, ni recuerdo qué me dijeron y me llevaron a la casa. Bueno, y entonces precisamente es lo que yo les transmito a mis alumnos. La gran importancia de poder hablar un segundo o un tercer idioma. Sí. ¿Qué pasa con los negocios? En Brasil realmente son pocas las personas que hablan inglés. Brasil tiene una enorme barrera cultural y comercial por una única causa, el idioma. Uh-huh. He tenido alumnos de diferentes empresas donde les he dado yo clases de portugués, y precisamente uno de mis alumnos, David Orozco, que le mando un gran saludo, que debe estar viajando no sé a dónde, él fue mi alumno de portugués y me comentaba de que sus relaciones comerciales, él está encargado en la parte comercial en su empresa con América Latina, y me decía, Lore, es que nomás no consigo llegarles a los brasileños y solamente puedo tener contacto con 2 en mi contraparte porque nadie más habla inglés. Cuando empezó a estudiar portugués, me dijo, Lore, ¿qué crees? Que ahora que voy a Brasil hasta me invitan a cenar porque ya les entiendo. Claro, claro. Quitó esa gran barrera, empezó a fluir esa comunicación, sí. Ya empezó a haber esa confianza, ya lo invitaban a cenar, te vas a quedar el fin de semana, vámonos al parque Ibirapuera, vámonos a pasear a tal lado, ya el regalito para que te lleves de souvenir, el recuerdito, ya los correos ya eran de amigo, abrazos, ya empezó a haber una confianza, claro. Y que obviamente se tradujo en mejores negocios. Se tradujo en mejores negocios. Sí, sí, sí. Otro ejemplo, Francia. Vas a Francia y hablas en inglés, nadie te entiende. Prefieren que les hables español despacito a que les hables en inglés. Entonces, mira, eso pasa. Parece tan simple. Parece muy simple. Pero es el sentir de los franceses. Exactamente. Fíjate. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo digo en francés? Necesito aprender en francés. Ahorita traigo los idiomas, sí. Con los idiomas. Pero precisamente, Jesús, el hecho de que aprendamos un idioma, yo recuerdo que cuando me fui a Brasil y regresé, mis amigos me decían, ¿te fuiste a Brasil a qué? ¿A aprender samba? Yo les decía, no, ya hablo portugués. ¿Y de qué te va a servir el portugués? Pues les puedo decir que 15 años después de ese viaje, si hay algo que me ha mantenido en el ámbito profesional y que me ha abierto muchas puertas, es el portugués. Porque también es un idioma poco común. Ahorita está el boom, precisamente por mundial, dos eventos internacionales, como es el Mundial, y de aquí a 2 años las Olimpiadas, y porque también Brasil ya está abriéndose más comercialmente. Y lo mismo está pasando con otros idiomas. ¿Quién nos iba a decir hace 15 años que estudiar chino o japonés nos iba a dar una gran oportunidad laboral y profesional? ¿Quién nos iba a decir que precisamente en la India ahora el inglés se ha convertido en el principal idioma para negocios y para todo lo que tiene que ver con tecnología? Todo el desarrollo industrial, tecnológico que ha tenido la India. Exactamente. Volviendo a Brasil. Brasil tiene un desarrollo educativo impresionante. Impresionante, en todos los niveles. Yo creo que de América Latina, el país que... tenemos chat. Ay. A ver. Es que ella es mi alumna. A ver, vamos a ver. La señora Georgina Pineda. Va muy bien. Hay que leer de abajo hacia arriba. Vamos a ver. ¿Va bien? Sí. A ver,
Pero lo quiere leer entonces, por favor. Okay. Otra vez. Pues nos está escribiendo la señora Georgina Pineda. Un saludo, Gina. Muy bien. Ella es mi alumna, excelente alumna también. Dice, qué? un saludo a Lorena, excelente maestra. No me alcanzan vocablos para felicitar. ¡Wow! Muchas gracias, Gina. Muy bien. ¿Es alumna de qué? Ella es mi alumna. Le estamos preparando para que presente su examen de comprensión de lectura en portugués. Excelente. Así excelente, es. Muy bien. Cecilia Ramos, como ellos, mis felicitaciones por el crecimiento del colegio. Excelente. Perfecto. Tener a Lorena con ellos. Bueno, ahí no. Sigan adelante. Diferenciando al colegio. Sigan como van. Perfecto. Muchas gracias también a Ceci. Perfecto, pues muy bien. Totalmente recomendable. Muchas gracias Ceci, por tus mensajes. Gina, también muchas gracias por tus palabras. De acuerdo. ¿Es otro más? No, es la misma. Bien. Sil cambia la perspectiva de estudio de la gente. 100% recomendable. Excelente. Darse una vuelta por ahí. Claro que sí, los esperamos cuando gusten por ahí. Hay que dar el domicilio para que las personas sepan. Nos pueden visitar, estamos súper bien ubicados en la calle de Obrero Mundial, número 490, cuarto piso, como referencia, atrás de Parque Delta, muy cerca de la estación de Centro Médico, del metro y de la estación Obrero Mundial del Metrobús. Del Metrobús, sí. Así es. Además, a un par de cuadritas, un par de cuadras, o una cuadra larga de Cuauhtémoc hacia Tlalpan. Exactamente, estamos. Sí, la ubicación es excelente. Ubicados. Excelente Así ubicación. es, Jesús. Te decía, volviendo a Brasil, porque a uno más, ¿qué dice? Es de Fernando Cervantes. Nos dice, estar en otro país sin saber el idioma es horrible. Exacto. Debería haber cursos para sobrevivir en los países. También tenemos cursos de sobrevivencia, porque también nos han llegado alumnos, tanto de empresas, de que me dicen, Lore, me van a transferir a Italia dentro de un mes y no sé nada de italiano. Ya también tuvimos alumnos así en la empresa de Unilever. Y preparamos a 2 chicos que se estaban yendo a vivir a Italia en un mes. Curso de sobrevivencia. ¿Cómo llego? ¿Cómo voy a un restaurante? ¿Cómo pido de comer? ¿Cómo pregunto por una dirección? ¿Cómo me presento en la oficina? También tenemos cursos de sobrevivencia. Incluso algunos chicos que se están yendo para el Mundial a Brasil. También, que me dice, Lore, regresando me pongo a estudiar portugués, pero ahorita necesito, si se me pierde la maleta, si me entreviste la gente de aduana, cómo pregunto por mi reservación en el hotel, cómo le digo al taxista que quiero ir a tal lado. Todo eso tenemos también cursos de sobrevivencia. Es precisamente para eso. ¿Cómo sobrevivo en otro país hablando otro idioma? Muy bien, y sobre todo ahora, pues, en un evento tan importante como es el Mundial. Así es. Te decía, la parte educativa. Sí. Brasil ha hecho una inversión educativa impresionante. El país que yo creo que en ese momento de Latinoamérica tiene más egresados de doctorado es Brasil. Sí, sí, así es. Precisamente la USP, la Universidad de Sao Paulo, es una de las ahorita mejor colocadas en universidades en América Latina, tanto en maestrías como en doctorados y en el área de medicina. Medicina en el área también. de medicina, así es. Mira, hago esta referencia porque normalmente cuando hablamos de becas a países donde se habla fundamentalmente inglés. Así es. Pero no hablamos, por ejemplo, del portugués para quienes estén interesados en abrir su campo de conocimientos, de grados, saber que pueden ir a un país como es Brasil. Sí. Brasil no es únicamente samba. No. Por supuesto, y no. parte de nuestros cursos en idiomas es empezar a quitar esos estereotipos. Sí. Como te comentaba, empezar también a que el alumno se anime a aprender el idioma y la cultura de los países.
¿Cómo lo hacemos? Primero quitando estereotipos. Brasil no es solo samba ni fútbol. Francia no es solamente París y romanticismo. Sí, es cierto. Italia no son solamente pizzas y capuchinos. Hay mucho más en cada país y hay mucho más en cada idioma por aprender. Entonces es parte también de lo que nosotros en cada una de nuestras clases de idiomas inculcamos. ¿También para qué? Para empezar a ampliar esos horizontes y, por ejemplo, en el caso de Brasil, sí te puedo comentar, dada mi experiencia de haber estado viviendo en ese país, de que Brasil es muchísimo más que eso. Tiene una riqueza literaria, tiene una riqueza musical que no solamente es samba. Existen grandes músicos como João Gilberto, mira, Caetano Veloso, que sus canciones han sido traducidas a muchos idiomas, que Frank Sinatra era uno de los intérpretes de ese género musical llamado MPB, el MPB, música popular brasileira, y que después, precisamente para poder tener más impacto en el extranjero, se le llamó bossa nova. Bossa nova, pero originalmente es música popular brasileña. Así es. Oye, pero qué compositores tan sensibles. Y también que el hecho de que nos da conocer otros idiomas, poder disfrutar de las letras de canciones como las de Caetano Veloso, que nos da esa oportunidad de leer poemas y leer cuentos de Clarice Lispector, que es una gran poetisa brasileña, que casi no conocemos porque tampoco conocemos del idioma. Claro, y no hay traducciones tampoco. Y no hay traducciones. Con facilidad. Exactamente. Entonces es también parte de lo que nos da aprender otro idioma, esa comunicación de tener acceso a literatura, a la música, a los negocios, a conocer otras culturas. Imagínense qué experiencia sería visitar el Vaticano y poder entender lo que dicen las obras de Miguel Ángel en italiano. Claro. Poder leer cada plaquita de sus pinturas, de sus esculturas en el idioma original, que es el italiano. Y también nos encontramos, al ir aprendiendo idiomas, de que cuando queremos, no sé si te ha pasado, Jesús, que quieres comunicar una palabra y no encuentras la palabra correcta en otro idioma. Es cierto, es verdad. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo? Es que en español se dice así, pero ¿cómo se lo digo en inglés? Un ejemplo, y esto es más mexicano que español. ¿Cómo le explicas a un extranjero el significado de la palabra ahorita? Ahorita. Now, pero ¿qué le agrego? Now, ¿qué? Pero el now en inglés es right ahora, now, en este momento. Sí, en este momento. ¿Y nuestro ahorita? ¿Qué es? Puede ser en este momento, un poquito. Ahorita en 10 minutos, ahorita mañana o ahorita nunca. ¿Cómo explicas esta palabra? Hijo, ven a comer, ahorita. Ahorita. El jefe, ya me tienes el reporte, ahorita. Ya hiciste la tarea, ay, ahorita. ¿Cómo traduces esa palabra? Es verdad, es cierto. Hay muchas cosas que no podemos traducir, que es únicamente viviendo el idioma. Y una vez que lo vives, tu comunicación en otro idioma, bueno, se hace efectiva. ¿Por qué? Porque comunicas lo que quieres y te aseguras que tu interlocutor esté entendiendo justo lo que tú quieres comunicar. Oye, Lorena, los idiomas, en el caso del CIL, del Colegio Internacional de Líderes, ¿está abierto de qué edades a qué edades? Mira, nosotros tenemos alumnos desde niveles de primaria. Tenemos chicos, incluso no nada más para aprender idioma, incluso también los preparamos para los exámenes de certificación de cada idioma. Contamos con inglés, francés, italiano, alemán, portugués y español para extranjeros. Y en cada área tenemos los cursos de certificación para cada idioma. Y en el caso, por ejemplo, de los chicos de secundaria prepa, que estudian escuelas bilingües o trilingües,
también los preparamos para sus exámenes extraordinarios de inglés o de francés. Claro. ¿La certificación va muy enfocada a becas o cuál es el campo más? Lo que pasa es de que con la certificación precisamente tenemos la oportunidad de poder estudiar en esos países que hablan ese país, ese idioma. Sí, Ajá. sí, sí. Además también de que algunas empresas ya también empiezan a pedir algunas certificaciones para ciertos puestos específicos. Sobre todo, vuelvo al caso de Brasil, que es con el idioma que tengo más experiencia, en el portugués. Hay empresas en las que, al haber tan pocas personas que sean bilingüe portugués-español o incluso trilingüe inglés-portugués-español, Sí. están abriendo sus puestos de gerencias regionales a nivel América Latina. Entonces están solicitando, además de poder hablar estos 3 idiomas, la certificación. En este caso, para el portugués es el CELPE-BRAS. Vaya. ¿Hay empresas brasileñas que están haciendo esto para América Latina, que desde México hasta Argentina? Y tanto empresas brasileñas como empresas americanas, empresas mexicanas, tenemos empresas alemanas que tienen sus sedes aquí en la Ciudad de México y que están abriendo otra matriz en Brasil. ¿Qué está pasando en este momento con el comercio de América Latina? México, al ser el país con mayor número de tratados comerciales firmados en el mundo, nosotros tenemos más de 45 tratados comerciales firmados. Entonces México se vuelve un punto estratégico para los negocios. Empiezan a llegar empresas europeas y asiáticas para establecerse aquí en México y que de esta manera empiece a fluir el comercio hacia todos los países con los que nosotros tenemos tratados comerciales. Sí. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil no tiene tratado de libre comercio más que el Mercosur. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. ¿Qué pasa? Que entonces Brasil, de 5 años, 3 años a la fecha, se empieza a abrir comercialmente. Al estarse abriendo, obviamente es un gran mercado, claro, por el número de población que existe ahí. ¿Tienes analizados qué tipo de carreras son las que están ahorita en el mercado, hablando de idiomas, pero que tienen posibilidades? Claro. ¿Qué son? ¿Ingenieros? Son ingenieros en sistemas, telecomunicaciones, médicos y todo lo que tenga que ver con comercio internacional. Personas que sepan de logística, personas que sepan precisamente incluso de derecho internacional, negociaciones, acuerdos internacionales, y también existe un número para la parte de contabilidad. ¿También? Sí, porque las empresas, al estar haciendo negocios con Brasil, esa parte de cuentas, facturación, etcétera, que te llegan en otro idioma. De hecho, hay empresas que Recursos Humanos está requiriendo gente que sea bilingüe, español-portugués, para áreas contables, para áreas jurídicas y para áreas de telecomunicaciones y sistemas. Muy bien. Oye, qué interesante tener noticias positivas. No todo es tan negativo en la vida, lo que tú decías. No, y de verdad, o sea, esta parte de la comunicación, el tener una comunicación eficiente, y cuando aparte tu comunicación es en 1, 2 o 3 idiomas, imagínate todos los campos que puedes abarcar. Claro. Yo te felicito por este interés que te has demostrado a ti misma, para empezar. Muchas gracias. Y lo demuestras ahora hacia otros. Sí. De la importancia y sobre todo el método. El método de sentir la pasión por cada idioma. Sí. Y además que no sea tedioso estudiar los idiomas. No, para nada. Yo les garantizo de verdad que el venir a estudiar no solamente idiomas, sino las demás materias, matemáticas, física, tú ya lo has visto, Jesús. Lo viste, cierto, sí. Cuando yo les platico a mis amistades, es que los chicos deciden ir a estudiar 2 o 4 horas al día matemáticas. Ay, no es cierto. ¿Quién va a hacer eso? Claro.
los hay, nuestros líderes en desarrollo. Sí, es cierto, sí. ¿De qué horas a qué horas están abiertas las instalaciones? Nosotros estamos abiertos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos nuestro horario de comida de 2 a 3 y volvemos a abrir de 3 a 7 de lunes a viernes. Los sábados más tempranito, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para hacerlo intensivo el sábado. Está bien, muy bien, muy bien. Adultos mayores. No tenemos límites de edades, Jesús. O sea, nosotros estamos conscientes que a cualquier edad es buena para poder ser un líder. Ah, qué bien, qué bien. Mira, y con el mismo entusiasmo que si fuera un niño de 10 años, un chico de 17, un trabajador, un profesionista de 32 años, un adulto de 65 años, es lo mismo, o sea, nosotros no tenemos yo que tengo 67. Claro que sí, y vas a ver, te esperamos ahí para que puedas estudiar otro idioma y nos podamos comunicar ahora en otro idioma, Jesús. Mira, sé que de aquí van a surgir muchas ideas, ahora que tú has estado aquí con nosotros en el programa, de cómo podemos aprovechar más el talento de las personas. Y lo platicaremos porque al final de cuentas este es un programa de líderes en potencia que tendremos cada 15 días. Entonces, también recibimos propuestas de parte de ustedes. Su retroalimentación. La retroalimentación es cierto, sí. Escuchar. Exacto. Porque a lo mejor hay temas muy interesantes que ustedes nos pueden compartir. Ustedes van a tener ahí en lo que es la presentación del programa del día de hoy, contactos para poder, mantener este enlace con nosotros y con ustedes. Claro que sí. Así que estará anunciada la página. ¿Hay también algún correo que...? Está ahí nuestro correo, que es contacto@fundacionsil.org.mx. Tenemos nuestros teléfonos que también están apareciendo en pantalla. Perfecto. Perfecto. Nuestra página de internet. Nos pueden también seguir por Twitter, por Facebook. Entonces estamos abriendo los canales de comunicación. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Así que estamos en redes sociales fuerte. Sí, afortunadamente tenemos bastantes seguidores por Facebook. Sí. Y muchas gracias. Perdón, pero me acaban de llegar más mensajes. Adelante. De Nancy Velázquez, que además de amiga también fue nuestra alumna de portugués. Dice: hola Lore, eres una gran profesora y una gran profesionista. Alumna de portugués, es de mis alumnas avanzadas. Bien. A Raúl López, ¿tienen clases a domicilio? Claro que sí, Raúl, también si nos puedes contactar. Tenemos las clases a domicilio, o si te interesa, no sé si trabajes, pero en tu empresa también podemos ir a tu empresa. Y también tenemos paquetes muy atractivos y muy enfocados a profesionistas de acuerdo a sus necesidades. Julián González, Lorena, ¿hacen traducciones para negocios? Sí, Julián, también parte de los servicios que tenemos son traducciones en los idiomas que acabo de mencionar. Alemán, italiano, francés, inglés, portugués, español, ya sea del inglés a esos idiomas, del español a esos idiomas. Pedro Vargas, ¿tienen clases para el examen de Convipems o ya es muy tarde? Voy a checar las fechas, Pedro, si pudieras contactarnos para que te pueda dar la información de manera más personal. Claro. Pero les agradezco mucho sus llamadas, sus preguntas, su retroalimentación y pues estamos para servirles en lo que sea con los idiomas, con nuestras clases de apoyo. Y si me dejas hacer un anuncio, Jesús. Claro. Precisamente ahorita en los cursos del área de apoyo académico estamos teniendo un 15% de descuento para nuevos alumnos. Aprovechen, chicos, si les hace falta algún apoyo en física, química, matemáticas, o simplemente les encanta y quieren seguir estudiando, llámenos y les vamos a dar un 15% de descuento si mencionan que nos vieron aquí en el programa. Muy bien. Para idiomas, Jesús, para este programa les vamos a dar